Hoy en este día Dios ha puesto una palabra en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 22, 15 al 18. Aleluya, gloria a Dios. Génesis 22, 15 al 18. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer juntos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por sí mismo he jurado, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú estás aquí en medio nuestro. Y sabemos que tú te gozas en medio de la alabanza de tu pueblo. Hemos adorado, Padre. Hoy queremos recibir la palabra que tú tienes en este día para mi vida, para la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, abre nuestros ojos hoy, nuestros ojos espirituales para ver, nuestros oídos espirituales, y también danos un corazón entendido para que esa palabra, Señor, que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas, sea una palabra que dé fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control en esta hermosa tarde. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar? El tema de hoy vamos a hablar: Jesucristo es la respuesta para la obediencia. Amén. Jesucristo es la única respuesta para nuestra obediencia, hermanos. ¿Sí? La bendición, hermanos, del cielo solamente viene cuando tú y yo obedecemos. Cuando tú y yo estamos obedeciendo, las puertas del cielo se abren para derramar bendición. La palabra de Dios dice que Dios dijo por el medio del profeta Joel que Él iba a abrir los cielos, iba a derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. Y solamente cuando tú y yo estamos en obediencia, cuando estamos conectados a la voluntad del Padre, los cielos se abren para que esa bendición que Dios tiene para tu vida, para cada uno de nosotros, sea derramada sobre nosotros. Amén. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, 1 y 2, dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Si nosotros estamos atentos, hermanos, a la voz de Dios, si ponemos atención a lo que Dios está hablando a través de su palabra a cada uno de nosotros, su palabra dice que vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Tú y yo no vamos a ir tras de la bendición dice que nos va a alcanzar. La palabra de Dios nos enseña que cuando Isaac quiso abrir pozos, pero venían aquellos y se los cerraban, le cerraban el pozo. Pero ¿sabes lo que hacía? Él dice que iba y abría otro pozo y salía agua de aquel pozo cuando el cual abría. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la bendición estaba con Isaac, porque Dios estaba con Isaac y caminaba con él. Amén. Entonces tú y yo no seguimos la bendición nos va a alcanzar, dice la palabra de Dios. Viene tras nosotros y nos va a alcanzar si estamos atentos a la voz de Dios. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Su palabra de Dios también dice que Jesús aprendió obediencia, aunque era hijo, por lo que él padeció, dice que aprendió obediencia. Él tuvo que aprender a obedecer. Él fue un hijo obediente cuando él era pequeño. Obedecía a sus padres. Amén. Jesús también dice en la palabra que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas de Dios están atentos a la voz del pastor, porque sabes, si no, hermano, viene, dice, el lobo y las arrebata. Si se apartan de la manada, si se apartan de donde está el pastor, si se alejan, va a venir aquel lobo y va a arrebatar aquella oveja que está apartada de Dios. Por eso tú y yo tenemos que permanecer todos los días en la presencia de Dios. Por eso tú y yo tenemos que vivir en obediencia. Por eso tú y yo tenemos que caminar siempre buscando agradar a nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estemos atentos, hermanos, a la voz de Dios.
nos conviene estar atentos a la voz de Dios, no perder, no descuidar nuestra relación con nuestro Padre Celestial, no descuidar la relación con el Espíritu Santo, quien está hablándonos día con día, quien está dirigiendo nuestras vidas. Amén. Porque si no, dice la palabra de Dios que hermanos, la desobediencia del hombre causa maldición, causa muerte. ¿Sí? La desobediencia causa muerte. Dios le dijo a Adán: no comas del fruto del bien y el mal, porque el día que comas de él, de cierto morirás. La desobediencia trae muerte. La palabra de Dios también dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero creemos que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere darte vida, Dios quiere darte bendición, Dios quiere que tú estés bien, quiere que tú puedas seguir adelante, seguir firme en el camino del Señor. Y sabes, tú y yo necesitamos eso, necesitamos caminar, necesitamos obedecer, necesitamos avanzar para que podamos recibir toda esa bendición del cielo que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Amén. El regalo de Dios, hermanos, es la bendición, es la dádiva, es esa gracia que Él derrama sobre nosotros, porque es algo que muchas veces no merecemos, pero sin embargo Dios está derramando bendición sobre cada uno de nosotros todos los días. Amén. Dios está derramando su bendición, Dios está moviendo a favor de ti. Dios quiere que tú tengas una vida que esté bien, una vida alegre, una vida contenta, que tú puedas disfrutar la vida que Dios te da. Amén. Dios no te trajo al mundo para sufrir. Dios no nos trajo para estar aquí para sufrir. No, Dios nos trajo aquí para que podamos cumplir un propósito. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu propósito? Tú te has preguntado cuál es el propósito por el cual Dios me trajo a este mundo. Amén. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me puso aquí en este lugar? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí en este lugar, en la Noria? Amén. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y dice su palabra, Deuteronomio 30:19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Elijamos la vida, escojamos bien. Delante de ti está la vida y la muerte. Delante de nosotros está la bendición y la maldición, hermanos. Nosotros podemos tomar, extender nuestra mano y tomar la bendición. Amén. No vamos a tomar la maldición porque sabemos que no nos conviene. ¿Sí? Tú y yo tenemos entendimiento. Dios nos ha dado esa sabiduría, esa capacidad para que podamos entender qué es lo que nos conviene. Amén. Y sabemos, hermanos, que todas las cosas que nosotros hacemos muchas veces traen consecuencias. ¿Sí? Traen consecuencias. Todo lo que hagamos, todo lo bueno o todo lo malo que tú y yo hagamos delante de Dios va a traer una consecuencia, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero tenemos nosotros siempre, dice la palabra de Dios, escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida, yo la pongo delante de ti, pero el Señor te ayuda a elegir. El Señor te está diciendo que puedas elegir tú la vida, la bendición que Él tiene para tu vida. Sí, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que estar en obediencia a su voluntad, hermanos. Tenemos que caminar todos los días obedeciendo a la voz de Dios, escuchando la voz de Dios. Obediencia, hermanos, quiere decir oír inteligentemente, poner atención. Eso quiere decir obediencia en la Biblia. Amén. Entonces Dios nos ha dado los oídos para que podamos oír, para que podamos entender. ¿Sí? La palabra de Dios nos está hablando todos los días. Dios nos está hablando y nosotros tenemos que decidir obedecerle a Dios. Nosotros tenemos que escoger obedecer a Dios, hermanos, porque eso es lo que nos conviene. Cuando tú y yo obedecemos, amado hermano, estamos reconociendo la autoridad de Dios, estamos reconociendo a Dios como nuestro Señor y Salvador. Nos estamos sometiendo a su voluntad cuando tú y yo obedecemos. Amén.
Hermanos, cuando tú obedecer también implica escuchar y someterse a sus mandatos, a sus mandamientos. Por eso su palabra dice: si escuchas atentamente y pones por obra estos mandamientos que yo pongo hoy delante de ti, para ponerlos por obra, toda la bendición vendrá sobre ti. Todas estas cosas vendrán sobre ti y te van a alcanzar. Obediencia, hermanos, va más allá de un simple cumplimiento de reglas. Muchas veces nos preocupamos más por estar cumpliendo reglas para no fallarle a Dios y dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer para Dios. Amén. Porque estamos con miedo, con temor, y descuidamos de hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere. Pero no, hermanos, va más allá de eso, de estar con reglas solamente. La obediencia se define como amor y fe. La obediencia siempre va a ir acompañada, hermanos, de fe, de amor hacia Dios y amor para tu prójimo. Amén. Nunca tú y yo no vamos a obedecer solamente porque tenemos temor o solamente para recibir algo a cambio. Tú y yo no vamos a condicionar a Dios. No podemos condicionar a Dios, decirle: yo te obedezco, pero si tú haces esto. O no podemos obedecer a Dios solamente porque tenemos temor. A veces cuando se predica de la venida del Señor Jesucristo, mucha gente por temor se acerca a Dios, pero porque tiene miedo. Pero tú y yo conocemos que la salvación viene por gracia, por medio de la fe. Amén. Y tú y yo no vamos a tener temor, no vamos a tener miedo de Dios, sino vamos a obedecerlo por amor. Vamos a confiar en Él porque le amamos, porque creemos en Él. Creemos que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, el que camina con nosotros, el que va con nosotros todos los días de nuestra vida. Y por eso es que tú y yo le buscamos. Y por eso es que tú y yo venimos, nos reunimos en este lugar para alabarle, porque creemos en Él, porque creemos en lo que ya hizo por nosotros. No porque estamos buscando un beneficio de Dios. Aunque la bendición va a venir por la obediencia, pero no por eso nosotros vamos a buscar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que cada día obedecer la palabra de Dios. Tú y yo tenemos cada día que escudriñar las Escrituras, que poner atención a lo que la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo, está hablando a nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu familia? ¿Qué es lo que Dios quiere para tus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas en este lugar? Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Por eso es muy necesario que tú y yo le oremos a Dios, que Él nos dé entendimiento, que Él nos dé oídos para escuchar su voz, que podamos entender su voz cuando Él nos está hablando. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, Abraham fue un hombre lleno de fe y fue obediente a lo que él creyó, a lo que Dios le dijo. Desde el principio Dios, dice la palabra de Dios, que Dios lo llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja todo lo que tienes y ve al lugar donde yo te diré que vayas. Y Abraham, dice la palabra de Dios, que salió de su tierra y de su parentela obedeciendo a la voz de Dios y fue a donde Dios lo llevó. Era obediente, hermanos, pero era un hombre lleno de fe. Por eso hoy es parte de la fe, hoy es parte de todos los que han creído, porque él tomó esa decisión de obedecer a Dios, de escuchar la voz de Dios y de poner en práctica, amén, su fe, de ponerla en práctica. No se quedó ahí, sino que él obedeció a la voz de Dios. Puso atención, hermanos, puso atención a lo que Dios le estaba diciendo, a lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y él salió de su tierra y él obedeció y fue, y Dios lo dirigió para donde iba a ir. Pero también muchas veces, hermanos, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe tiene que pasar por una prueba. Nuestra fe tiene que pasar. Dios quiere conocer qué tanto tú le amas. Dios quiere ver que si tu corazón está enamorado de Él, que si tu corazón está dispuesto a obedecerle a todo lo que Él está diciendo. Aleluya. A todo lo que Dios nos está hablando. Abraham fue probado en su fe. Amén.
Y lo podemos ver allí en los versículos que leímos al principio. Pero también dice en Génesis 22:1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. La fe de Abraham, hermanos, era grande. Abraham tenía una fe. Dice que esa fe que él tuvo le fue contada por justicia. Pero esa fe fue probada. Amén. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:17-19, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa es la fe que tuvo Abraham para obedecer a Dios. Y Abraham creyó, hermanos. Creyó, dice la palabra, que Dios lo podía levantar aún de los muertos. Era el hijo de la promesa, era quien Dios le había dado la promesa, que la simiente de él sería su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Dios se lo pidió. Le dijo a Abraham: entrégame, sacrifica a Isaac. ¿Tú te has puesto a pensar en aquello que Abraham sintió el día que Dios le pidió a Isaac? Lo que él pudo sentir en su corazón, Dios se lo había dado. Él estuvo esperando esa promesa. Abraham era de edad avanzada y él pudo tener un hijo y Dios se lo pidió. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando Dios le pide a Isaac que se lo entregue, que le ofrezca el sacrificio, él va y obedece y lo lleva y toma, dice, se prepara y va al lugar. Y me gusta la palabra de Dios porque cuando van en camino, cuando van para el lugar que Dios le había dicho que lo iba a sacrificar, de pronto llegan cerca de ese lugar y dice la palabra de Dios que Isaac pregunta. Dijo Isaac: llevamos la leña y llevamos el fuego para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aleluya. Abraham sabía y confiaba en Dios. Tenía fe de que Dios iba a proveer. Tenía fe en que Dios iba a ser aquel que proveyera el cordero. Él estaba seguro. Y también cuando él le dijo a los criados: espérenos aquí, yo y el niño iremos allá a adorar a Dios y volveremos a vosotros. A mí me sorprende la fe de Abraham. Y se me hace muy interesante cuando nos ponemos a leer y a estudiar la palabra de Dios y cómo Abraham hablaba con fe. Amén. Abraham conocía, hermanos. Dice la palabra de Dios en Génesis 22:12-13, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocaustos en lugar de su hijo. Aleluya. Por la fe de Abraham, hermanos, Dios respondió desde el cielo. Dice que el ángel de Jehová respondió a Abraham y le dijo: no extiendas tu mano sobre tu hijo. No extiendas tu mano sobre él. Porque yo he visto que temes a Jehová. Porque yo he visto que tu corazón teme a Jehová. Y no me ha rehusado a tu hijo. Y dice la palabra de Dios que Dios proveyó cordero. Cuando Abraham alzó los ojos, vio aquel cordero. Y sabes, eso es una sombra de lo que pasó 2000 años después aproximadamente, cuando Jesucristo, el cordero inmolado, aquel cordero puro, sin mancha, vino a la cruz del Calvario y tomó el lugar que le correspondía a ti y a mí, el lugar en el cual nosotros, tú y yo, merecíamos estar. Él tomó ese lugar y Él se puso, se entregó por nosotros. Él tomó esa decisión de entregarse por ti y por mí y tomar ese lugar en el cual tú y yo deberíamos de estar. Amén. Gloria a Dios, aleluya.
Dios es bueno, hermanos, para siempre es su misericordia. Y tenemos que alabarlo, tenemos que gozarnos delante de Él, y tenemos que adorarlo, y tenemos que alabarlo, porque Él lo merece, porque Él es digno de alabanza. El apóstol Juan en Apocalipsis dice que nadie era digno de abrir el libro y desatar los sellos, pero dice que uno vio de pronto a un cordero como inmolado, y solamente ese cordero inmolado era digno de abrir el libro y desatar los sellos. Aleluya. Solamente Jesucristo, solamente Él es el único que merece toda la gloria, y tú y yo tenemos que alabarle siempre, todos los días. Tenemos que estar contentos, amén. Tenemos que exaltar su nombre, glorificar su nombre, porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Hermanos, Dios proveyó, Dios suplió, Dios bendijo, y esa bendición, esa respuesta a la obediencia de Abraham era Jesucristo. Esa obediencia, esa respuesta a lo que Abraham hizo, esa respuesta a lo que Abraham hizo de entregar a su hijo, de tener fe en Dios, trajo por respuesta a Jesucristo, que era la simiente por la cual dice serían benditas todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Ahí donde leímos en Génesis 22:15 dice: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios, aleluya. Quiero comenzar a predicar 3 puntos en esta hora. Y el número 1 dice: los pactos de Dios son eternos. Amén. Los pactos de Dios, hermanos, no se rompen. Porque cuando Dios promete algo, cuando Dios dice algo, Él lo cumple, todo lo que Él habla. Dios no es hombre para mentir, Dios no es hijo de hombre que se arrepienta. Dios, todo lo que Él habla, eso es lo que va a hacer. Porque su palabra es poder, su palabra es verdadera, su palabra es clara, y nosotros tenemos que creer en Él. Aleluya. Nosotros tenemos que creer en su palabra. Dice la palabra de Dios que Dios dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Por mí mismo he jurado, dice Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice en Hebreos que no hay nadie más grande que Dios. Dice: y dijo: por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Porque no habiendo uno más grande por quien jurar, Él juró por sí mismo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en las promesas de Dios, hermanos, tú y yo podemos confiar cuando Dios dice algo. Amén. Dios quiso que se activara esa promesa cuando Dios vio la obediencia de Abraham, cuando Dios vio que Abraham creyó en Él, que confió en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, en las promesas de Dios tú y yo podemos tener seguridad y confianza. Tú y yo podemos estar confiados de que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Tenemos que esperar que Dios cumpla sus promesas. Tenemos que estar seguros en los planes de Dios, porque cuando Dios habla, hermanos, cuando tú y yo estamos confiando en Dios, Dios dice en la palabra de Dios que levanta muros alrededor, que levanta muros como de fuego alrededor de nosotros para protegernos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces Dios nos protege. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra el conocimiento de Dios. Porque esta es la bendición, dice, porque esta es la herencia de los hijos de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová. Creamos en la palabra de Dios. Creamos que Jesús lo va a hacer. Creamos que Dios está obrando a favor de su iglesia, a favor de su pueblo, a favor de cada uno de nosotros. Dios está obrando porque Él ya ha provisto. Porque Él proveyó, dice su palabra. Abraham dijo: Jehová proveerá. Dios es nuestro Dios, el que provee todas las cosas que necesitamos. Dios es el que provee todas las cosas que tú y yo necesitamos cada día, hermanos. Amén. El apóstol Pablo dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga
falta conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Entonces Dios es el que provee, y Dios proveyó a Jesucristo como nuestra bendición, como la bendición para todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, Dios te bendice y te multiplica. Dice su palabra: de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya. Amén. Dios bendice tu casa. Dios bendice a tus hijos. Dios bendice a los hijos de tus hijos, hermanos. Tus hijos serán benditos. Tú tienes que creer en la palabra, confiar en esa palabra y hablar esa palabra para tus hijos. Que tus hijos serán benditos, que Dios guardará a tus hijos, que Dios pondrá muros de protección sobre ellos. Amén. Tú y yo, cuando oramos, hermanos, a favor de nuestros hijos, Dios pone un vallado alrededor de ellos. Dios los protege, Dios los cubre. Amén. Creamos en su palabra. Creamos en su palabra, porque dice su palabra que hasta 1000 generaciones Dios bendecirá. Dios bendecirá a tus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos, y hasta 1000 generaciones. Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Dios guarda el pacto y la misericordia, hermanos, a aquellos que obedecen, a aquellos que están atentos a la voz de Dios. Y dice su palabra: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando. Y hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios nos está aconsejando que pongamos atención a la voz de Dios, que pongamos atención a lo que Dios nos está hablando. Porque Dios quiere guardarte, porque Dios quiere protegerte a ti, proteger a tu generación, a tus hijos. Dios quiere guardarlos, quiere protegerlos siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Y número 3, hermanos, Jesús es la bendición para todas las naciones de la tierra. Amén. En tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios. Cuán grande es la palabra de Dios. Amén. Y cuán grande fue la fe de Abraham y la obediencia de Abraham, que Dios dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición prometida, hermanos, en el libro de Génesis, que Dios le habló a Abraham diciéndole: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, habla sobre salvación y redención para todas las naciones a través de Jesucristo, en quien fue la simiente de Abraham. Aleluya. A través de la simiente que es Cristo, vino la bendición para ti y para mí y para todas las naciones del mundo, para todas las naciones de la tierra. Amén. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesucristo, hermanos, es la bendición. Él es el medio por el cual tú y yo podemos recibir todas las bendiciones del cielo. Amén. Hermanos, para que tú y yo recibiéramos la bendición, dice la palabra de Dios, que Jesús se hizo maldición, porque fue clavado en el madero, porque fue a la cruz por ti y por mí, para que tú y yo seamos benditos, para que tú y yo tuviéramos la bendición de Dios a través de Cristo. Solamente a través de Jesucristo es como tú y yo podemos recibir las bendiciones del cielo. Amén. La bendición del cielo, hermanos, es espiritual y eterna. No solamente se trata de prosperidad o protección, sino de algo mucho mayor: la reconciliación con Dios, el perdón de pecados y la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Nos podemos gozar, podemos alabarle por el grande sacrificio del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo por ti y por mí. Podemos alabarle, podemos exaltar su nombre, porque Él hizo grandes cosas, y a través de eso tú y yo fuimos reconciliados, y a través del sacrificio de Jesús tú y yo recibimos salvación, tú y yo recibimos perdón de nuestros pecados. Amén. Dice la palabra de Dios
que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y solamente Jesús tuvo que ir a la cruz para que tú y yo fuésemos reconciliados una vez más con el Padre. Efesios 2, 4 y 8 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Solamente en Jesucristo, dice, nosotros pudimos recibir la salvación, porque tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Jesucristo nos dio vida. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y nos hizo estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Hermanos, el que está en Cristo hoy puede estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. El que está en Cristo, Él puede recibir las bendiciones de Dios. Él es heredero, somos coherederos con Cristo. El que está en Cristo, hermanos, es salvo. El que está en Cristo tiene vida. El que está en Cristo tiene salvación, tiene gozo y alegría. Gloria a Dios, aleluya. Y todo esto dice que Dios lo proveyó por pura gracia. Por gracia Dios nos salvó, porque por gracia somos salvos, dice su palabra, por medio de la fe. Por medio de la fe y de la obediencia que tú y yo hemos tomado la decisión de obedecerle a Dios, de seguir a Dios. Por eso tú y yo somos salvos. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, y esto es un don de Dios. No es por obras, no es por lo que tú y yo hagamos. Es por un regalo que Dios le complació regalarte a ti y a mí. Amén. Dios se complació en regalarte eso, ese regalo, en regalarnos a Jesucristo. Amén, hermanos. Y podemos ver que al igual que Abraham, que entregó a su hijo para ser sacrificado, Dios entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice su palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios entregó a su hijo unigénito, Dios entregó a su hijo amado por amor a ti y a mí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por la obediencia de Abraham, su fe y disposición en entregar a Isaac fue sombra profética del sacrificio de Jesucristo. Gloria a Dios. Y hermanos, Dios respondió con una promesa que se extendería por todas las naciones de la tierra. Amén. No se limitó, dice, solamente al pueblo de Israel, sino que se extendió en Cristo. Hizo que la bendición no solamente se quedara en Israel, sino que esa bendición llegara hasta este día, hasta este lugar, aquí, para ti y para mí. La bendición de Dios llegó a través de esa simiente, la cual es Cristo, porque tú y yo creímos, porque tú y yo confiamos en Él. Hermanos, la bendición es Cristo mismo, y todo lo que Él trae para nuestras vidas es salvación, paz, justicia, fe, esperanza. Necesitamos a Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es la esperanza para este mundo. Jesucristo es la única solución para este mundo que anda alejado, que anda perdido, que está desconectado de la voluntad de Dios. Jesucristo solamente, Él es el único camino, dice su palabra. Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Solamente a través de Jesucristo tú y yo podemos acercarnos al Padre. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes conocen el camino. Y dice la palabra de Dios que uno de los discípulos preguntó: muéstranos el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también uno de sus discípulos le dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús respondió: ¿no sabéis que yo y el Padre somos uno? Que el Padre está en mí y yo en Él. Amén, gloria a Dios. Entonces solamente dice la palabra de Dios, dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queremos conocer al Padre, acerquémonos más a Jesucristo y a su palabra, porque a través de la palabra tú y yo podemos conocer más a nuestro Padre. Aleluya, gloria a Dios.
Entonces tú y yo en Jesucristo podemos tener las bendiciones del cielo. Amén. Y todas las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Y cómo le podemos hacer, hermanos? ¿Cómo podemos decir que Dios traiga esa bendición sobre nosotros? Que Dios derrame esa bendición. Obedeciendo y creyendo en sus palabras, creyendo a la voz de Dios, estando atento a la voz de Dios, escuchando lo que Dios está hablando cada día en nuestras vidas. Solamente así podemos tú y yo desatar las bendiciones de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Que esas bendiciones se derramen sobre nuestras vidas, obedeciendo a la voz de Dios, obedeciendo a sus mandamientos, escuchando con atención, y no solamente escuchar, sino ponerlas por obra. Amén. Tener fe y creer en Jesucristo y caminar, dar ese paso de fe como lo hizo Abraham, que caminó, obedeció, salió a donde Dios lo llamó. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, amado hermano. Amén. Y Dios está hablándonos cada día. La pregunta es, ¿tú y yo estamos poniendo atención? ¿Tú y yo estamos atentos o estamos tan distraídos en las cosas que tenemos que hacer, en nuestros pendientes, en nuestro trabajo, en nuestra casa? ¿O estamos poniendo atención a lo que Dios nos está hablando y lo que Dios quiere hacer en tu vida? Amén, hermanos. Es tiempo de que tú y yo reflexionemos. Es momento de que tú y yo digamos: Señor, aquí estamos delante de ti. Haz tú las cosas que tengas que hacer en mi vida. Haz lo que tú tengas que hacer en nosotros. Señor, aquí estamos. Estamos dispuestos a obedecer. Estamos dispuestos a escuchar tu voz. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra, lo que tú nos estás hablando, lo que tú nos estás diciendo. Queremos obedecer, Señor. Queremos escuchar. Porque sabes, tú y yo vamos a ser el medio por el cual todo este lugar va a venir la bendición de Dios. Amén. Tú y yo somos ese medio por el cual la palabra va a traer bendición a este lugar. Sí, hermanos. Y tenemos que orar, hermanos. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Para terminar, yo quiero leerte esto. Es una oración que hizo un hombre, y Dios lo usó su vida. Dice: en 1940 el doctor Edwin Orr llevó a un grupo de estudiantes de Wheaton College para estudiar en Inglaterra. Una de sus paradas incluyó la rectoría de Edward. Ese lugar en algún momento fue el hogar de John Wesley, fundador del movimiento metodista. En una de las habitaciones de su casa hay dos impresiones en el piso donde John Wesley se arrodillaba en oración. Cuando los estudiantes regresaron al autobús, el doctor Orr notó que faltaba un estudiante y decidió entrar otra vez para buscarlo, puesto que debían marcharse ya. Al entrar, el doctor Orr encontró a un joven arrodillado en las impresiones que John Wesley había dejado en el suelo. Ese joven oraba al Señor repitiendo: oh Señor, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Ese joven, hermanos, era Billy Graham, el gran evangelista que predicó, creo que en todos los países del mundo. Pero una vez dice que fueron a ese lugar y él se postró ahí en el lugar donde John Wesley oraba, donde estaba su lugar de oración. Hermanos, John Wesley fue un hombre usado por Dios. Y Billy Graham dice que se postró ahí y dijo: hazlo otra vez. Y Dios lo hizo con él. Es tiempo de que tú y yo digamos: Señor, hazlo otra vez. Vuelve a hacer temblar la tierra, vuelve a avivar esta tierra. Y sabes, Jesucristo viene pronto. Y una de las señales es que la palabra se va a predicar en todo el mundo, en todos los rincones de la tierra. Se va a predicar esta palabra, porque entonces vendrá el fin. Y tú quieres ser parte de lo que Dios va a hacer. Tú quieres ser parte de lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Vamos a postrarnos sobre nuestras rodillas. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle que Él haga otra vez lo que hizo con nuestros padres, lo que hizo en tiempos anteriores, que Él lo vuelva a hacer en este tiempo, porque Dios dice que no se olvida de las cosas pasadas. Dios recuerda todo lo que hizo y Dios lo puede volver a hacer. Amén. El poder de Dios, hermanos, no quedó encerrado. Dios puede volver a despertar los corazones que tengan esa necesidad para que Dios obre, para que Dios se mueva con poder una vez más.
lunes estaba llorando y tuve una visión y vi a un hombre que se paraba, que estaba enfermo y se paraba, y Dios lo sanó. Y yo me puse a pensar, estaba meditando: Dios, revélame quién es ese hombre que tú vas a sanar. ¿Quién va a ser esa persona que tú vas a sanar, que vas a levantar? Pero Dios lo va a hacer, hermanos. Confiemos en Dios, oremos, postrémonos delante de Dios, busquemos su rostro, porque Dios lo va a cumplir. Dios está buscándote a ti y a mí para que lo haga. Amén. Oremos, hermanos, y deseemos ser parte de lo que Dios va a hacer antes de que Jesucristo venga por la iglesia, antes de que la iglesia sea arrebatada. Gloria a Dios. Estemos listos y preparados, estemos buscándolo en oración. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.